Estas son las 5 noticias más importantes de la semana para tus noticias Forex. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que confiaba en que el peso mexicano continuará el fortalecimiento que ha venido mostrando frente al dólar estadounidense en las últimas 2 semanas. Desde el pasado 11 de mayo, el peso mexicano acumula una apreciación de 4.45%, beneficiado principalmente por una mayor debilidad del dólar estadounidense y la recuperación de los precios del petróleo, a pesar de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China y los efectos mundiales de la pandemia del coronavirus COVID-19. La pandemia de coronavirus de Europa ha amplificado las vulnerabilidades financieras, aumentando el espectro de futuras crisis a medida que los niveles de deuda se disparan y los bancos luchan, dijo el Banco Central Europeo el martes. Dado que se espera que la economía de la eurozona se reduzca 1/10 este año, los gobiernos han hecho muchas paradas para limitar el daño, pero hay un precio a largo plazo que pagar y algunos países podrían tener dificultades para pagar sus deudas, lo que aumenta el riesgo de que caiga la zona euro, agregó el Banco Central Europeo. Brasil perdió un total de 763.232 empleos en los primeros 4 meses de 2020, informó el miércoles el ministro de Economía, debido a que más de 1 millón de puestos se cerraron en abril y marzo por la crisis del coronavirus. Más de 860.000 empleos se perdieron en abril y más de 240.000 se eliminaron en marzo, según las cifras, las primeras para el año, que se divulgan después de que la publicación fuera suspendida porque las empresas mostraban problemas para proporcionar una información actualizada y precisa. La economía estadounidense se contrajo a un ritmo anual de 5% en el primer trimestre de 2020, 2 décimas peor de lo calculado inicialmente, un alarmante indicador de la gravedad de la crisis desencadenada por la pandemia del coronavirus, que ha llevado a más de 41 millones de trabajadores a pedir las prestaciones por desempleo en poco más de 2 meses. Estas cifras suponen la primera caída trimestral en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008. El Departamento de Comercio publicó el jueves el segundo de sus 3 reportes sobre la evolución del Producto Interno Bruto entre enero y marzo, en el que revisó a la baja el primer cálculo de una tasa anual del menos 4.8% al menos 5%. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró el viernes la promesa del Banco Central de Estados Unidos de usar todas sus herramientas para apuntalar la economía en medio de la pandemia de coronavirus, pese a que la atención de los inversores se está volcando a la siguiente fase de su respuesta. La Fed ha estado comprando bonos del gobierno y valores respaldados por hipotecas para contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia, pero en cantidades relativamente moderadas en comparación con lo que podría ser necesario para mantener bajas las tasas de interés a más largo plazo en los próximos meses.